Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes, a los quienes nos acompañan de manera virtual en este espacio de Zoom y quienes después por las transmisiones en el canal de YouTube del colegio de forma diferida. eh, eh, en en esta primera sesión del seminario Kratos, que es un seminario de estudios políticos de carácter multidisciplinario, en el que toca decir que, bueno, es un espacio a la manera de un formato de seminario de investigación donde una vez al mes colegas de distintas disciplinas vengan a exponernos sus temas, sus avances, disertaciones de tipo metodológico, teórico, reflexivo en torno a la política, lo político y el poder en su acepción más amplia. Obviamente está dirigido a estudiantes en formación, estudiantes de posgrado, jóvenes investigadores, colegas que quieran intercambiar puntos de vista con respecto a estas temáticas. Y, y pues básicamente cuando se diseñó esta propuesta, porque desde aquí, desde el Colegio de Jalisco, se vio como necesaria. Nosotros en el colegio tenemos un seminario muy general en ciencias sociales, pero dirigido a, pues a las diferentes temáticas de las ciencias sociales, pero creímos pertinente que precisamente hubiese un seminario con estas características, ¿no? Entonces, bajo esta idea de titulándolo como Kratos, en de lo que resta del año y con el apoyo institucional del presidente del Colegio de Jalisco, el doctor Roberto Arias de la Mora, hemos planteado a ustedes, quienes nos asistan de manera constante y quienes participen y quienes estén viéndolo, siguiéndolo de manera diferida, pues llenar un espacio que creo, y en esto por eso es importante que agradecerle al doctor Fernando Barrientos del Monte que, que haya aceptado, y con ello decirles que creo que aparte de inaugurar y empezar con el pie derecho, creo que no porque me honre con su amistad, creo que iniciamos con el pie derecho porque quien más pudiera hablarnos y plantearnos un panorama generalizado de la ciencia política, no solo en México, sino en toda América Latina, precisamente es el doctor Fernando Barrientos del Monte, y que permita también, de parte con otras disciplinas, pues comenzar estos diálogos y estos debates interdisciplinarios que permitan tener mayores herramientas conceptuales, metodológicas, temáticas a la hora de abordar este objeto como en particular, ¿no? Entonces, sin más preámbulo y agradeciendo de nueva cuenta al doctor Fernando Barrientos del Monte, que es profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, leer una pequeña semblanza, y quienes ya lo conocemos sabemos pues de la calidad y también obviamente de una perspectiva que él plantea, enarbola, y que precisamente también me gustaría invitarlos que quienes estamos aquí te bombardeemos con preguntas, que se estimule el debate, que igual si hay diferendos se planteen de la mejor forma, pero que precisamente este es el sentido también de este espacio, con mucha y la total libertad para plantearlos de manera respetuosa, ¿no? Entonces, leo una pequeña semblanza del doctor Fernando Barrientos del Monte. Eh, el doctor Fernando Barrientos del Monte es doctor en ciencia política con especialización en política comparada por la Universidad de Florencia, Italia. Es profesor titular de tiempo completo, adscrito al Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guanajuato. Sus líneas de investigación son en temáticas de política comparada, política y elecciones en México y en América Latina, sistemas políticos y electorales comparados, el rol político de las instituciones judiciales, historia y desarrollo de la ciencia política y la teoría política moderna. El doctor Fernando Barrientos del Monte es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, miembro de la Cátedra Francisco I. Madero que amparan el Instituto Nacional Electoral y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, autor de los libros La Segunda Vuelta Electoral, Orígenes, Tipología y Efectos, editado en el año de 2019.
Gestión electoral comparada y confianza en las elecciones en América Latina en 2011, buscando una identidad, breve historia de la ciencia política en América Latina del 2014, y es coordinador de historia y balance de la ciencia política en México, aparecido en el año 2017, entre otras publicaciones. Entonces, estimado y querido Fernando, tienes hasta 40 minutos más o menos para que también este es un espacio y quiero acotarlo de que no nos veamos limitados por el tiempo, aprovechar al ponente y como ocurre a veces en este tipo de eventos nos dan 10, 20 minutos y todo es muy apretado y no hay oportunidad del debate y del diálogo, ¿verdad? Entonces creo que ese era también el sentido de hacerlo, dedicarle el tiempo al ponente y que con la libertad y con el tiempo necesario nos plantee algunas de sus líneas. Así que te escuchamos con muchísima atención. Muchas gracias al doctor Alberto Arellano por invitarme a iniciar esta serie del seminario que bien ya le ha llamado Kratos. Y bueno, pues agradecer a ustedes que están aquí, ¿no? Espero que esta charla, pues como dijo el doctor Alberto, pues es más bien para invitarlos a reflexionar. Y bueno, voy a hacer una presentación. Por supuesto que les comento que esta charla, esta ponencia, es un trabajo en proceso. Si bien no es la primera vez que tengo la oportunidad de presentarla, sí debo decir que pues es un trabajo que requiere seguir avanzando. Entonces, son una serie de reflexiones relacionadas con precisamente las teorías en la ciencia política, ¿no? Y yo diría que son las teorías en la ciencia política, pero más bien yo diría que son las teorías en las ciencias sociales. Hay una cuestión que, dependiendo el área a la que ustedes se dediquen, pues hay que recordar que las teorías son muy importantes para las ciencias sociales, ¿no? Y algo que regularmente no hacemos en las ciencias sociales, o lo hacemos de manera, ¿cómo decirlo? Eh, mm, pues eventual, o sea, con muy poca intensidad, pues es cuestionarnos precisamente las teorías. Aunque alguien podría decir, bueno, es que en realidad sí cuestionamos las teorías, ¿no? Cuando investigamos, pero muchas veces yo diría que no. Entonces, estas imágenes que yo puse son muy significativas, las hice a propósito para iniciar la presentación, porque puse a Maquiavelo, a Gaetano Mosca y a David Easton, porque cada uno en su momento significó una revolución intelectual en la ciencia política en específico. Y así como el caso de estos autores, pues en cada ciencia hay un autor, una autora, una teoría que viene a revolucionar el conocimiento, ¿no? Entonces voy a empezar. Bueno, entonces hay que preguntarnos siempre de qué manera se desarrolla una ciencia, ¿no? Evidentemente, sabemos que las ciencias se desarrollan pues, por diversas vías, esencialmente pues, la reflexión, la construcción de teorías, pero sabemos que lo que hace a una ciencia esencialmente es la investigación de carácter empírico, con método y con técnicas. Pero la ciencia, como cualquier forma de conocimiento, pues es una forma de conocimiento, pero la ciencia es una forma de conocimiento netamente moderna, ¿no? No existe un momento específico del nacimiento de la ciencia, pero sí sabemos que han habido o han existido momentos históricos en los cuales nosotros podemos identificar cuándo empieza a nacer la ciencia, ¿no? Y cuándo se va desprendiendo, digamos, de otras formas de saber. Lo que pocas veces nos preguntamos es cuáles son los criterios de delimitación del conocimiento científico, ¿no? Y quizá ponga algunos ejemplos muy burdos, pero sobre todo en la política, ¿cuándo sabemos que un conocimiento o sí, que el conocimiento politológico difiere o es diferente, o en qué es diferente del conocimiento, por ejemplo, de una persona que hace política, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, sobre todo quienes estudiamos ciencia política, nos enfrentamos al problema
o a las preguntas de que, bueno, o sea, ¿qué autoridad tiene una persona que estudia política para opinar sobre una actividad de la cual no participa, ¿no? Claro, esto no se aplica, por ejemplo, en otras disciplinas, por ejemplo, en la biología. Todos podemos ver a los insectos, podemos ver a las plantas, pero nuestro conocimiento es de sentido común, a menos que tengamos una especialización en biología, en botánica u otra, podríamos tener alguna opinión o un conocimiento científico, ¿no? Pero la política es diferente a ese tipo de elementos. Entonces, lo que nos importa saber es cómo delimitamos los criterios, ¿no? Cómo sabemos que un conocimiento científico de otros, ¿no? También hay que preguntarnos cómo sabemos cuando una ciencia avanza o retrocede, ¿no? Eso es también probablemente una de esas preguntas que pocas veces nos hacemos en la ciencia política. ¿Hasta qué punto sabemos que lo que sabemos, ¿no? Científicamente es un avance y no es necesariamente un retroceso? Como tenemos temas que son sensibles al contexto, muchas veces no hacemos este tipo de preguntas, ¿no? Y otro tipo, la última pregunta es, ¿en qué medida sabemos que la ciencia política es una ciencia? Pero esta es una pregunta coyuntural, o sea, está relacionada evidentemente con el tema que nos trae, pero una de las grandes preocupaciones de la ciencia política ha sido, y es, creo yo, saber cuáles son los criterios que la hacen una ciencia en sí. Y no me refiero al hacer política, ¿no? El hacer política es un arte, es una actividad, es una profesión, y sobre eso no hay duda, así como cualquier otra actividad. Pero el conocimiento politológico, precisamente al tratar un tema tan abierto sobre el cual puede opinar cualquier persona, sobre todo en las democracias, pues muchas veces sentimos que este conocimiento no es, el conocimiento científico, pues parece, digamos, no aparece tan válido como otras formas de conocimiento sobre la política, y sentimos una especie de minusvalía frente a otras formas de conocimiento sobre la política, por ejemplo, pues el arte de la política, ¿no? Los tratados de la política y cosas así. Y creo yo que en parte nos hemos refugiado pues en hacer explicaciones muy técnicas, pero que pocas veces salen de nuestro mundo, y encontramos una especie como de frustración al saber que sabemos mucho, pero que ese conocimiento impacta poco, ¿no? Y sin embargo, hay que saber que así es toda la ciencia. No habría que preocuparnos tanto, pero sin embargo, esas preocupaciones aparecen. A diferencia de otras ciencias, y esto puede ser un tema de debate, yo estoy aquí señalando que a diferencia de otras ciencias sociales, en la ciencia política hay muy poca autorreflexión sobre lo que sabemos. También considero que hay muy poca autocrítica, ¿no? Es decir, esto no vamos a entrar, pero hay muchos factores estructurales, es decir, el sistema de las profesiones en la práctica, es decir, las personas que hacen ciencia, la hacen personas, las hacemos en estructuras, en universidades, publicamos, vamos a congresos, tenemos redes, o sea, nos interactuamos con otras personas que hacen ciencia política, y muchas veces no somos muy dados a ser autocríticos o críticos con ese conocimiento, porque tratamos temas tan sensibles que no ponemos en duda si alguna teoría, alguna investigación u otras o alguna publicación, pues en realidad ha sido, pues no está bien elaborada, ¿no? O qué falencias tiene. Esto se podría estudiar en otro momento, pero creo yo que ese es un problema de las ciencias sociales y en específico de la ciencia política. Eh, por ejemplo, hay revistas en el ámbito de la química, la fisicoquímica, la física, que abren sus espacios, por ejemplo, para hacer críticas a artículos publicados, por así decirlo, ¿no? Para refutar o incluso hay espacios para replicar los experimentos que se presentan, para replicar los experimentos y mostrar resultados sobre algunas cuestiones que se han publicado en alguna revista. En la ciencia política acumulamos muchísimo conocimiento, pero pocas veces hay réplica, pocas veces hay reproducción de lo que se hace, es decir, no hay tanto conocimiento de este tipo, ¿no? Cuando digo no hay tanto, no quiere decir que no haya, pero son muy pocas, son excepciones. Y trabajamos con las teorías, ¿no? Las teorías que están detrás del conocimiento científico y no las cuestionamos. Nos damos cuenta que esas teorías pueden tener falencias,
solamente hasta de manera exógena. Por ejemplo, yo pondría, incluso alguien diría, pues, por ejemplo, las teorías de la democracia hoy, ¿no? Si ustedes habrán visto a muchos, se les ha cuestionado a la ciencia política por qué no predijo que la democracia podría entrar en crisis, ¿no? Como está sucediendo ahora, o por qué la democracia puede sucumbir ante el populismo, los nuevos autoritarismos y demás, ¿no? Eso no es un problema de la teoría, sin embargo, así a veces tendemos a darnos cuenta de que a veces las teorías tienen falencias y lo vemos de manera exógena, ¿no? Ahora yo diría, incluso cuando el profesor Alberto Arellano me invitó a esto y yo puse ahí en alguna red de que iba a hablar sobre esto, cuando alguien pregunta, bueno, ¿de qué teorías vas a hablar? ¿No? Porque las teorías son, por ejemplo, pues el estructural funcionalismo, el marxismo, Max Weber, ¿no? Decía, bueno, pues es que eso no son teorías de la ciencia política, ¿no? Y regularmente eso es lo que hacemos, desconfiamos de nuestras propias teorizaciones y en la ciencia política acudimos a otras teorías, ¿no? A las macro teorías o de corrientes o autores ya consolidados porque creemos que eso nos va a dar mejor seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos eso, ¿no? Nos refugiamos en teorías ya desarrolladas en otras ciencias sociales, por ejemplo, la teoría de la elección racional que deriva de la economía, en específico de la microeconomía, y la trasladamos al ámbito del análisis político. O otra forma de refugiarse para no, digamos, para que no se observen las falencias o no sean visibles las falencias de una observación, de una teorización, pues es utilizar la teoría con posicionamientos ideológicos. Entonces lo utilizamos de una manera muy rígida, ¿no? Cuando usamos una teoría de manera rígida que no permite cuestionamientos, pues dejamos de hacer teoría y casi se convierten en ideologías, ¿no? Pero ahorita lo vamos a entender un poco más adelante. Entonces esas son algunas preguntas. Y también aquí hay que decir que de la política o a través de la teoría política logramos saber de la política muchas cosas, pero esa teoría muy pocas veces nos lleva a, por ejemplo, a predecir, ¿no? En la ciencia política creo que tenemos un poco de miedo a hacer argumentaciones predictivas, no adivinanzas, ¿no? Sino de orden prospectivo incluso. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué a pesar de que tenemos grandes teorías, terminamos haciendo esto? Creo yo que el problema es que casi todo nuestro análisis político se basa de manera ex post. Siempre hacemos análisis del tipo, qué pasó, qué sucedió, qué factores estuvieron asociados, etcétera, pero no hacemos análisis ex ante, ¿no? Evidentemente esto es como una preocupación porque es más fácil que no se lleve a cabo una profecía a que la historia es más segura, ¿no? Podemos nosotros estar más seguros de lo que sucedió a estar seguros de lo que va a suceder, ¿no? Entonces, por eso no hacemos tanto. La otra es que nuestro conocimiento politológico pues, muchas veces termina siendo descalificado por quienes lo practican, ¿no? Eso es más o menos lo que ya dije, no me voy a meter más ahí. Y el otro es que en la ciencia política también hay un fácil deslizamiento entre quienes hacen ciencia política comprometida, ¿no? Y los que hacen ciencia política per se. ¿A qué me refiero con esto? Que regularmente hay perspectivas, o escuelas, corrientes, estructuras, personas, asociaciones, que dicen que si tenemos que hacer ciencia política, tenemos que hacerla sobre fenómenos que involucren a todas las personas, que sean relevantes, que sean incluso que tendamos a cambiar el status quo, ¿no? Entonces se desprecia muchas veces incluso el conocimiento teórico puro o metodológico puro, ¿no? Esos son problemas a los que nos enfrentamos en la ciencia política. Esta parte me voy a saltar un poco, simplemente decir que pues, la ciencia política está relacionada estrechamente con la democracia, que sin la democracia la ciencia política no se desarrollaría de la misma manera. Ojo, yo he escuchado, leído colegas que nos dicen, no, sí hay ciencia política en regímenes autoritarios y ponen ejemplos ex post, ¿no? Ponen ejemplos de Brasil, ponen ejemplos, por ejemplo, en Italia, pero era ciencia dirigida o escuelas que estaban sometidas, no había libertad de conocimiento, no había libertad de investigación, etcétera. Entonces sí había ciencia política, si queremos llamarle así,
pero no la ciencia política que hacemos en sistemas democráticos, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadosos, creo yo, con esto, ¿no? Simplemente me salto con esto porque incluso la teorización puede estar vinculada al contexto, ¿no? Es decir, hacemos teoría de aquello que conocemos y de lo cuales estamos involucrados. Y claro, esta es la relación estrecha con la teoría política o la ciencia política y la democracia, porque hoy hay más teorías o interpretaciones sobre la democracia que en otras épocas, precisamente porque estamos en democracia, ¿no? No me voy a centrar ahí. Bueno, lo que trato de explicar entonces es cuál es el rol de las teorías en la ciencia política, ¿no? Y sobre todo, pues hacer una especie de recorridos, de un recorrido histórico de las teorías, ver cómo han sido un poco sus revoluciones. Yo estoy identificando literalmente solamente dos, pero también lo que quiero decir es que estos cambios internos dentro de las teorías de la ciencia política, pues no han sido necesariamente procesos conscientes, simplemente han aparecido de una manera orientada por factores exógenos, ¿no? Y entonces, a partir de eso, pues voy a dejar algunas preguntas para reflexionar, ¿no? Una, habría que preguntarnos, pues, ¿qué es una teoría, no? Pues sabemos que una teoría se diferencia del saber común, es acrítico, es un saber cognitivo, por lo tanto, y esencialmente una teoría es un modelo, ¿no? Porque genera procesos inferenciales. Más adelante voy a poner más elementos de lo que conforman una teoría, pero estos son los primeros elementos que nos permiten centrar lo que es una teoría. Es una forma de conocimiento diferente, se diferencia del saber común, que por esencia es acrítico, es un saber cognitivo, y esencialmente es un modelo, ¿no? Porque genera procesos inferenciales. Y una teoría son una especie de, bueno, no es una especie, una teoría es una generalización sobre un fenómeno dado. Y hay al menos dos grandes corrientes, ¿no? De creación de teorías. Las teorías de origen deductivo, ¿no? Inspiradas por la filosofía del deber ser, ¿no? Que se orientan, por ejemplo, las teorías de orden normativo y las teorías de orden inductivo, que son las que nos interesan, ¿no? Las que generan la ciencia, ¿no? A partir de lo que observamos y sobre lo cual tratamos de hacer generalizaciones. Este tipo de teoría genera teorías empíricas o teorías positivas. ¿Por qué se les llama así? Pues porque están relacionadas estrechamente con los hechos, ¿no? Es decir, con una visión positivista que se pueden mensurar, misurar, se pueden observar, ¿no? Es decir, son esas cuestiones, ¿no? Y trata de explicar esencialmente. Y las teorías de orden empírico, pues tienen estrechos vínculos metodológicos, porque no puede existir teoría política empírica sin investigación científica. Entonces, es precisamente este tipo de teorías las que orientan a la ciencia política. Ahorita, más adelante, probablemente quede un poco más claro, porque lo que quiero decir es que sobre la política, como yo empezaba al inicio de la charla, sabemos mucho, hay muchos conocimientos sobre teorías, conocimientos, perdón, sobre la política, desde conocimiento del sentido común, desde el conocimiento práctico y sobre todo el conocimiento histórico y filosófico. Pero la ciencia política, al ser una ciencia nueva, esencialmente se ha basado en este tipo de teorías, ¿no? Teorías empíricas positivas orientadas a explicar y esencialmente pues están orientadas tienen fuertes vínculos metodológicos. Sus fines son esos, ¿no? A diferencia de otro tipo de teorías, por ejemplo, las teorías normativas, que deben ser que son del tipo prescriptivo, nos vamos a centrar en observar un poco las teorías que explican, ¿no? Cómo funcionan las cosas. Esto es importante saberlo. Las teorías ofrecen solidez a las explicaciones de origen científico, ¿no? Las teorías, como dice ahí, son la clave de las explicaciones porque sistematizan, estructuran y ordenan. Y son el referente de la investigación empírica. No podemos hacer investigación sin una teoría. Incluso en esa famosa textos sobre las tesis de Feuerbach que hace Engels y Marx, que ha sido ¿cómo decirlo? Mal leída porque se extraen frases sin el contexto. Ustedes recordarán que Marx dice que más o menos, palabras más, palabras menos, que dice, los filósofos se han dedicado a la contemplación
y hoy debemos dedicarnos, si queremos cambiar el mundo, pues la filosofía debe ser como práctica, ¿no? Entonces, orientada a cambiar el mundo. No está diciendo que los filósofos no hubieran hecho nada. En realidad lo que recordemos es que Marx está criticando a Feuerbach por ser demasiado hegeliano, ¿no? Demasiado contemplativo. Lo que él está diciendo es que para entender a la sociedad hay que ver tal cual cómo funciona la sociedad en sus estructuras, cómo está ordenada la sociedad, cuáles son las reglas o las generalizaciones en ese momento cuando escribían ellos las leyes, ¿no?, de la sociedad. Pero a eso se refería, o sea, no se refería a que antes no se comprendiera mejor el mundo y que ahora habría que cambiarlo de esa manera así tan radical. No era así. Pero sí dicen algo muy importante. Cuando hacemos teorías que están orientadas por la observación, ¿no? Es decir, lo que hacemos cuando observamos con método y con técnicas, una vez que hemos comprendido o ordenado ese conocimiento, lo sistematizamos y lo ordenamos. Y una vez que lo sistematizamos, lo ordenamos, lo estructuramos, generamos una teoría, ¿no? Y esa teoría es el referente de la investigación empírica. Lo que hacemos con una teoría es que, ya que la tenemos construida, contrastamos, ¿no? A ver si esas generalizaciones se siguen manteniendo o no se siguen manteniendo a lo largo del tiempo, o habría que cambiar o mejorar la teoría o sustituirla, ¿no? Y todas las teorías sientan postulados básicos y crean reglas de correspondencia, es decir, los postulados básicos, lo voy a explicar un poco más adelante, pues es lo que le da fortaleza a la teoría, y las reglas de correspondencia es lo que nos dice qué debemos investigar y qué no debemos investigar. Voy a poner un ejemplo muy simple. La teoría de los partidos políticos o las teorías de los partidos políticos, pues nos dicen esencialmente qué es lo que debemos estudiar, ¿no? Los partidos políticos. Hay algunas teorías que nos dicen hay que centrarnos en la vida interna, hay que centrarnos en la competencia, hay que centrarnos en la relación entre las reglas de la competencia y la organización, entre el sistema político y los partidos y demás. Es decir, las teorías nos dicen qué investigar, ¿no? Y también nos dicen cómo investigar, que son las reglas de correspondencia, ¿no? Entonces, en este sentido, todas las teorías son criterios de demarcación, porque nos ayudan primero a seleccionar lo que debemos investigar, excluyen aquello que no debemos investigar, ¿no? Nos dicen qué sí entra y qué no entra en la investigación, o qué entra y qué no entra en la explicación, excluyen aquellos elementos que no son parte de la teoría, dividen, nos dicen, esto es un criterio válido, esto es un criterio válido, ¿no? Entonces, y ordenan causas y efectos. Esto es muy importante. Y yo les invitaría más bien a que con estos elementos que les estoy dando, vean ustedes así las teorías. Cualquier teoría que ustedes lean sobre las ciencias sociales, la ciencia política, porque las teorías tienden a estar estructuradas, deben ser sólidas, ¿no? Y nos deben decir esto, o sea, una teoría es válida en el sentido en el cual tienen muy bien delimitados esos criterios de selección, de exclusión, de división y de ordenación. Una vez que estas teorías, o que cualquier teoría en específico, se refiere a las de ciencia política, logran tener estos elementos, pues lo que sucede es que ya tienen un rol. Su rol es comprender los fenómenos y proyectar cómo se pueden comportar los fenómenos en el futuro a partir de la teoría dada, ¿no? Por ejemplo, estoy diciendo solamente un ejemplo muy clásico de la ciencia política. Nos decía Duverger que los sistemas electorales de mayoría segunda vuelta tienden a generar un sistema bipartidista o a reducir el número de partidos, ¿no? Bueno, esa es una teoría, ¿no? Nos dice qué estudiar, qué no estudiar, qué es válido y qué no es válido, nos ordenan causas y efectos, y su rol precisamente es primero comprender cómo funcionan los sistemas de partidos y ver luego en el futuro si esa teoría, ¿no?, se proyecta qué sucede en el mundo cuando va cambiando, ¿no?, empíricamente. Entonces nos ayuda a generar perspectiva. No necesariamente tiene que cumplirse lo que dice la teoría. Ojo, la teoría no debe ser una caja, una jaula de hierro, como algunos dicen, que ese es un problema, no lo estoy tratando acá. A ver si lo tengo acá, pero no es parte. Porque las teorías a veces pueden verse como jaulas de hierro, ¿no? Cuando son
muy rígidas, cuando excluyen, ¿no? Radicalmente, o cuando seleccionan radicalmente, pues también muchas veces no dejan pasar cosas, ¿no? También hay una teoría se empobrece. Entonces, lo que es cierto es que las teorías terminan siendo, una vez que están bien estructuradas, pues contenedoras de conocimiento. Y hay teorías, las teorías jerarquizan, ¿no? Jerarquizan qué es lo que debemos observar, qué es lo que debemos observar, mm, cómo debemos observarlo, cómo debemos explicarlo. Y como decía yo, pues orientan la investigación. El problema, creo yo, que muchas veces confundimos el rol de la teoría, y eso es lo que quiero decir, que las teorías tienen esta función: ordenar, contener conocimiento, jerarquizarlo y orientar la investigación. Sin embargo, cuando las teorías se convierten precisamente en esta lógica de jaula de hierro, muchas veces lo que hacemos es que cuando estamos hiperteorizados, no sé si la palabra quepa, pues terminamos literalmente sin conocer los fenómenos, ya tenemos una respuesta, ¿no? Es decir, esa es la mala teoría, esa teoría que termina siendo tan rígida que solo selecciona aquella información que la fortalece, ¿no? Y no va a excluir eh, o no va a integrar aquel conocimiento que, aunque no quepa en sus postulados básicos, la podría enriquecer, ¿no? Entonces, ese tipo de teorías terminan siendo como esa frase que no es mía, ¿no? De un filósofo de la ciencia, dice, pues son teorías infestadas de ideología, cuando son extremadamente rígidas, ¿no? O las otras teorías que también hay que tener cuidado son aquellas que incluso sometidas a las pruebas no se modifican. Pero es la mala teorización que evidentemente también genera mala ciencia. Y miren, voy a decir un ejemplo muy clásico, pero que aún así sigue estando presente, ¿no? Por ejemplo, el mismo marxismo, el marxismo que Marx mismo, decían, por ejemplo, que la clase revolucionaria sería la clase trabajadora, ¿no? Y que la interpretación del mundo era la lucha de clases, por ejemplo. Pero si nosotros observamos la historia, las pruebas, ¿no? Modificarían toda esa teoría, ¿no? Porque la clase trabajadora no ha sido la clase revolucionaria, ha sido élites burguesas, por ejemplo, ¿no? En la época del mismo Marx. Y ya si queremos más pruebas, pues la misma revolución bolchevique no fue llevada a cabo por los obreros, sino por los campesinos y por las élites, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que las pruebas rechazan la teoría, al contrario, la mala teorización y la mala ciencia nos ha metido en la cabeza, ¿no?, la clase trabajadora, etcétera. Solamente por poner un ejemplo. Pero así como ese ejemplo tan burdo, y no tanto, porque en realidad es muy relevante, hay muchas teorías que son así, ¿no? Es decir, que a pesar de que las pruebas pueden mejorarlas, ¿no? No se modifican. Claro, las pruebas también pueden ponerla en una condición, pues, ¿cómo decirlo?, de minusvalía, o empezar que su peso intelectual empiece a decaer, pero no lo hacen. Entonces la pregunta es, ¿y cuándo una teoría es adecuada? Bueno, como no nos hacemos esas preguntas, pues una forma de entender cómo funciona el mundo de la ciencia, pues hay muchas explicaciones científicas, ¿no? O de la filosofía y la sociología de la ciencia, pero yo solamente me voy a centrar en dos, que es la teoría de Kuhn y las teorías de Lakatos, ¿no? Que probablemente algunos ya los conocen. Si no, pues son estos textos muy, muy importantes para entender la ciencia, y el famoso texto de Thomas Kuhn que se llama La estructura de las revoluciones científicas, que hay que ser un poco cuidadosos, porque Kuhn, en este libro de La estructura de las revoluciones científicas, introduce el concepto paradigma, que hoy lo utilizamos prácticamente de manera acrítica, pero Kuhn, el problema es que nunca da una definición qué es un paradigma. De hecho, hay tesis de doctorado enteras sobre la obra de Kuhn, que dice, pues el problema es que Kuhn nunca nos dice qué es un paradigma, ¿no? Pero bueno, no entremos a tantos problemas. Un paradigma es lo que les dije, una teoría, es sólida, ¿no? Vamos a revisar un poco, ¿no? Es un criterio de marcación, selecciona, excluye, divide, ordena, ¿no? Son claves para las explicaciones y demás.
Lo que Kuhn se interesa en saber es cómo es que la comunidad científica trabaja con estas teorías, ¿no? Y las preguntas y los cuestionamientos que les dije, ¿por qué muchas veces trabajamos con malas teorías, a pesar de que la evidencia las refute? ¿O por qué trabajamos con teorías que no siendo tan buenas, pues para algunos parecen serlo, ¿no? ¿O por qué trabajamos con buenas teorías también, ¿no? Lo que dice Kuhn de manera muy sintética, no quiero meterme a fondo porque es un texto muy complejo. Él habla sobre la física, la astronomía, la biología, la química, pero dice esencialmente la ciencia es una actividad humana que la hacen personas que comparten un interés por la ciencia, ¿no? Es decir, conocer científicamente el mundo. Y entonces hay un paradigma, ¿no? Que le da, esencialmente le da solidez a una disciplina. Ese paradigma significa que en determinado momento histórico, la gente que hace ciencia, los científicos, están de acuerdo con los postulados, ¿no? Con los postulados básicos y con los criterios de demarcación para hacer ciencia. Cuando ese periodo, cuando esa comunidad científica está de acuerdo con esos elementos postulados, pues entonces hay un periodo de ciencia normal, ¿no? Ahí lo dice el tiempo cero al tiempo uno, ¿no? Es decir, el tiempo es irrelevante, pueden haber periodos de ciencia normal muy extensos o periodos de ciencia normal muy cortos. Lo que es un hecho es que en esos periodos la gente trabaja con esos elementos. Pero los paradigmas entran en crisis, ¿no? Y dice Kuhn, cuando una teoría o un conjunto de teorías dejan de explicar, ¿no? Porque la realidad las está superando y sus explicaciones terminan siendo anacrónicas, pues entonces entran en crisis, pero pues esta crisis no es algo así, ¿cómo decirlo? Um, exógeno y de repente aparece, ¿no? La gente se empieza a dar cuenta de que hay una crisis. Pero para que esa crisis tenga efectos, es decir, al fin y al cabo significa un cambio, pues tiene que haber una sucesión de un paradigma, ¿no? Entonces, una crisis se concreta pues cuando aparece un paradigma novedoso, que no solamente explica lo que explica el paradigma anterior, sino que explica más y además es mucho más sólida, ¿no? Y por lo regular, pues eso significa que hay una revolución científica. Y aparece entonces la ciencia revolucionaria, ¿no? Que sustituye al paradigma anterior o a la teoría, al conjunto de teorías anteriores, y ese paradigma nuevo se instaura, ¿no? Y genera un nuevo periodo de ciencia normal hasta que aparecerá subsecuentemente otro periodo. Ojo, esto podríamos verlo también en la ciencia política, ¿no? En la ciencia política hay varias revoluciones teóricas y lo estoy utilizando de manera muy pragmática, cuadrada, ¿cómo decirlo? Casi como a manera de calca, ¿no? Lo que dice Kuhn, solamente para entender cómo la ciencia política ha pasado por esto, pero no necesariamente así. Antes de que apareciera la ciencia política, el conocimiento político que se consideraba científico, por ejemplo, estaba imbuido de metateorías, ¿no? Donde, por ejemplo, la política y lo político eran la variable independiente. Y aquí me refiero, por ejemplo, a Maquiavelo y a Hobbes, que, por ejemplo, eso es lo que explicaría por qué para algunos autores Maquiavelo y Hobbes son como los padres de la ciencia política, ¿no? Pero esas metateorías, por ejemplo, no orientan la investigación empírica, simplemente son explicaciones metateóricas, valga la redundancia, sobre el conocimiento de la política. Maquiavelo, que le da a la política o ubica a la política con sus famosas clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, es la política, como dice Sartori, es autónoma, independiente, causa primera, ¿no? Aunque con causa primera es más bien con Hobbes, que Hobbes le da esa categoría, ¿no? Las filosofías y las teorías de la política estaban orientadas hacia el estudio del poder, la legitimidad, ¿no? Y ya un poco más adelante, ¿no? Sobre todo cuando va apareciendo la sociología, pues van apareciendo algunas teorías donde la política es una variable dependiente, es decir, es explicada por la sociedad, es explicada por la economía, es decir, esto es, por ejemplo, donde aparecen las grandes teorías sociológicas que ven a la política como un subproducto de la sociedad. Pero eso es ¿por qué es importante ver así a las teorías de la política y en la ciencia política?
porque hubo un momento en el cual precisamente estas teorías, las metateorías o las filosofías y las teorías de la política, pues se muestran insuficientes para comprender al mundo de la política contemporánea. Y entonces aparece literalmente una revolución científica. Y creo yo que han habido tres revoluciones científicas, no solamente una, ¿no? Estas tres revoluciones es primero la aparición de la teoría de las élites, ¿no? Que aparece con Mosca esencialmente. Es el autor que puse al inicio en las diapositivas. ¿Por qué? Pues porque Mosca escribe un famoso libro que en español se tradujo como la clase política, en italiano se llamaba Elementos de Ciencia Política. Y Mosca lo que trata de hacer es encontrar una generalización o una ley, ¿no? En ese momento así se llamaban, una ley a la manera de las ciencias naturales, las ciencias duras, que fuese común a toda la política, ¿no? Y entonces ahí aparece la famosa teoría de las élites, que esencialmente dice que todas las sociedades, en cualquier época, siempre han estado gobernadas, ¿no? Por una élite, ¿no? Entonces que el mundo se divide entre gobernantes y gobernados y que lo único que va a variar es pues quién está en la élite y quiénes son los gobernados, ¿no? Y él genera varias fórmulas, para que la fórmula es la legitimación, ¿no? Porque la gente legitima determinadas élites. Esa revolución, ese paso que da Mosca y otros, ¿no? Como Pareto o Michels, los famosos teóricos de las teorías elitistas clásicas, son muy relevantes porque rompen con la tradición teórica, filosófica de la comprensión de la política, porque estas teorías son teorías empíricas. Es cierto que su laboratorio sigue siendo la historia, como muchas metateorías, pero la teoría de las élites son esencialmente empíricas, ¿no? Estas se crean a partir de la observación empírica. Esa es la primera revolución científica. Pero esta revolución después va a aparecer una famosa, la revolución conductista, ¿no? Inspirada también por la psicología y la sociología, en la cual lo que se trata de ver es precisamente de manera científica la política, tratando de encontrar regularidades, pero sobre todo a nivel agregado, ¿no? Es decir, qué piensan las personas, cómo actúan las personas, cómo el gobierno y sus políticas pueden orientar o no la actitud de las personas hacia la política, o cómo los pensamientos, las ideas, las acciones de las personas también pueden modificar las actitudes de la clase política o de los gobernantes, ¿no? Y la revolución conductista esencialmente lo que hace es incorporar el método científico de manera intensa e intensiva al análisis político, ¿no? Entonces aparecen las encuestas, aparecen las estadísticas, aparecen los métodos cuantitativos y demás. Es decir, todo aquello que nosotros querramos conocer sobre la política tiene que ser relevado con técnicas de análisis, y una vez que hemos ordenado la información científicamente, entonces podemos teorizar, ¿no? Esta misma circunstancia aparece o intención aparece con la famosa teoría de sistemas de Easton. Recordemos que Easton escribió un libro que se llama así, ¿no? de Political System, en el 51, 54 del siglo XX, y que esencialmente lo que hace es empezar con el credo conductista. Es decir, si queremos tener una ciencia, la ciencia debe ser empírica, debe utilizar técnicas de análisis, debe relevar información de orden empírico, pero para Easton era muy importante una cuestión. La revolución conductista había desviado el camino. Era cierto que se fue al otro lado, es decir, mientras las metateorías era interpretar la política a partir de ideas y de observación o de cuestiones deductivas, a partir de principios que podrían ser encontrados a lo largo de la historia, la revolución conductista se va al extremo, ¿no? Solamente podemos analizar aquello que podemos observar, aquello que puede ser misurable, mensurable, y recabarse a partir de técnicas de análisis. Y dice Easton, el problema de la revolución conductista es que sí es muy importante, pero no tiene teoría. O sea, le hace falta sistematizar ese conocimiento y no tiene una teoría que sistematice ese conocimiento. La intención de Easton fue precisamente crear una teoría de la política, una meta teoría casi casi, pero no lo logra, ¿no?
La teoría sistémica es muy importante, es muy relevante, introduce el concepto sistémico en la política, pero es difícil observar. Es decir, aquello que critica se va al extremo también, pero es difícil observar. Pero, sin embargo, seguimos utilizándolo muy cotidianamente. Hablamos de sistema político, hablamos de sistema de partidos, hablamos de sistema electoral, hablamos de sistemas de gobierno, hablamos de sistemas, ¿no? En general. Entonces, por mucho que la teoría no haya tenido tanto éxito, sin embargo, esa teoría está presente en el lenguaje cotidiano de la politología y no solamente. Una vez que sucede esto, el problema es que estas teorías también tienden a tener una, una problematización, ¿no? Es decir, se muestran insuficientes. Y esa insuficiencia, pues, esa insuficiencia genera otra revolución, ¿no? Que es la revolución postconductista. Para algunos, la revolución postconductista termina en los años 80 y hoy estaríamos en otra nueva revolución. Para otros, como yo creo, pues más bien esta revolución no ha terminado, sigue siendo la misma, ¿no? Y crea una nueva forma de ver a la política. El postconductismo, que está relacionada con las teorías del Estado, la revolución en los partidos, los neoinstitucionalismos, y hoy, que es el gran problema, ¿no? Las democracias, las democratizaciones y las crisis de la democracia. Lo que quiero poner aquí es que estas teorías, por ejemplo, o la perspectiva kuhniana, nos permite ver cómo se ha desarrollado la teoría política en el mundo contemporáneo. Voy adelantándome un poco. La otra forma es de ver el desarrollo de la ciencia y las teorías es entenderlos como lo hacía Lakatos, ¿no? Y eso es lo que nos ayudaría a comprender más que nada la última etapa, o más bien todas las etapas que están presentes, porque alguien diría, bueno, es cierto que las teorías de las élites pues fueron parte de una época, o la revolución conductista fue parte de una época, así como las metateorías fueron parte de una época, pero aún las seguimos leyendo y es más, las debemos leer, ¿no? O sea, ¿por qué seguimos leyendo a Maquiavelo, a Hobbes? ¿Por qué seguimos estudiando filosofías y teorías del poder, ¿no? Que parecen muy alejadas del mundo empírico contemporáneo, científico contemporáneo? Pues porque en realidad, y es lo que nos ayuda Lakatos, es que en realidad las teorías son programas de investigación en competencia. Son simplemente son teorías que una vez que ingresan en el corpus de una ciencia, compiten por ver cuál explica mejor las cosas. Entonces, eso podríamos hacerlo. O sea, por ejemplo, el programa de investigación A es una metateoría, mientras que el programa de investigación D pueden ser las teorías de la democracia, por así decirlo. Y decir, y no entran en contradicción. Cierro o más bien explico brevemente a qué se refiere Lakatos con esto, ¿no? Lakatos dice que todo programa de investigación, ergo una teoría, un conjunto de teorías, está formada por un núcleo duro, que él le llama la heurística negativa. El núcleo duro sería aquello que les dije hace rato, ¿no? Son los postulados básicos, aquello que no ponemos en duda porque le da fuerza o es la fortaleza de la teoría. Y todo lo demás, la heurística positiva, que es lo verde, sería todo aquello que investiga una ciencia, ¿no? Y va creando hipótesis auxiliares. Entonces, ahí en la heurística positiva podemos encontrar todos los criterios de demarcación, ¿no? De una investigación. Es decir, poniendo otra vez, por ejemplo, la teoría de sistemas, ¿no? La teoría de sistemas en este caso puede ser la A, ¿no? En el programa de investigación A, y todo lo que le ha permitido investigar la teoría de sistemas sería lo verde, es decir, todas aquellas investigaciones que han derivado de la teoría de sistemas, la veríamos en lo verde, ¿no? Es decir, son todas las hipótesis auxiliares que surgen a posteriori. Cuanto más, esto es lo importante de la perspectiva de Imre Lakatos, cuanto más una teoría explica, más se fortalece y más su cinturón protector va creciendo. ¿Por qué la teoría de Lakatos es más importante o tiende a ser más importante? Porque así, en el otro caso, en el de Kuhn,
Recordemos que la teoría, la ciencia política o cualquier ciencia la hacen personas. Y lo que dice Lakatos es que pues las revoluciones científicas no suceden así de que antes estaban las metateorías, luego aparece la teoría de las élites y luego aparece el postconductismo, ¿no? Como si fuéramos sustituyendo las teorías. Dice Lakatos, no, la gente no abandona las teorías. Una vez que una gente ha sido formada en una teoría o en un conjunto de teorías, pues la gente va a seguir investigando sobre eso. Y es más fácil que gente joven adopte una nueva teoría que la gente más grande adopte las nuevas teorías. Claro, va a depender de muchas variables. Lo que es un hecho es que dice, en tanto que la ciencia la hacen personas, entre que las teorías son construcciones racionales hechas por personas, la gente no abandona una teoría simplemente porque de repente aparezca una nueva que parece mucho más poderosa, ¿no? Para que una teoría sea poderosa, tiene que hacer crecer su programa de investigación. Voy cerrando con estos ejemplos porque ya me alargué un poco, pero espero que lo que les he dicho habrá preguntas. Un ejemplo muy claro es la famosa distinción entre institucionalismos y neoinstitucionalismo, ¿no? Les digo que no me voy a centrar mucho, lo que quiero dejar son más bien las conclusiones. El institucionalismo clásico, si nos vamos un poco más atrás de lo que les presenté, estaría en esta parte, al final de la época de las metateorías, ¿no? Cuando la política era una variable dependiente. Por ejemplo, el institucionalismo clásico dice que la política simplemente, la teoría la política está orientada por las instituciones, por las reglas, ¿no? Y que las instituciones y las reglas adoptan valores políticos de la democracia liberal y que lo que importa analizar son la estructura política, ¿no? Tiene un núcleo duro que es ese, ¿no? Es la estructura política. Al institucionalismo clásico se le hicieron muchas críticas y demás. De hecho, lo más interesante es que el institucionalismo clásico no viene sustituido por otro paradigma, simplemente es, digamos, arrinconado, si acaso, pero nunca desaparece. Es lo que quiero decirles, ¿no? Si siguiéramos la lógica kuhniana de que esta teoría tuvo éxito en determinado momento y que luego fue sustituida por otra, pues entonces el neoinstitucionalismo aparecería como una visión revisada del institucionalismo, pero lo que quiero decirles es que de hecho el institucionalismo clásico nunca desapareció. De hecho, el institucionalismo fue criticado por otras perspectivas y no por el neoinstitucionalismo, ni siquiera hoy ha sido abandonado. Otra voy a avanzar un poco. Lo que quiero decirles es que regularmente nosotros vemos a las teorías de la ciencia política de la manera kuhniana, pero en realidad deberíamos verlas a la manera de Imre Lakatos, y el ejemplo más claro es el caso del institucionalismo. Y ojo, el institucionalismo, como el neoinstitucionalismo que aquí les voy a presentar, son como estos problemas de cajas de hierro, ¿no? Jaulas de hierro. Obviamente el neoinstitucionalismo o los neoinstitucionalismos son un poco más flexibles que el institucionalismo clásico. ¿Qué es lo que trata de hacer el neoinstitucionalismo? Bueno, pues analizar procesos, ¿no? A través de los cuales las instituciones desarrollan características particulares, ¿no? Pero recordemos que el nuevo institucionalismo se centra más en analizar las reglas informales, los procesos de cambio, las rutinas, las organizaciones, es decir, no se centra en ver esencialmente a las instituciones a través de sus reglas formales, sino algo más, ¿no? Como toda teoría, así como el institucionalismo y los nuevos institucionalismos, pues tienen elementos positivos y elementos negativos. Por ejemplo, las críticas, ¿no? Una crítica es que pues, hay poca coherencia y consistencia. Es decir, hay tantos nuevos institucionalismos que de repente no sabemos qué es el institucionalismo y qué no es el institucionalismo. Es una teoría o es un conjunto de teorías que aún están en proceso de legitimación, ¿no? En América Latina, sobre todo, nuestra ciencia política es muy institucionalista, ¿no? Y si no, veamos lo que está pasando con el caso de la Constitución chilena, ¿no? Toda la argumentación es institucionalista. Es decir, ¿por qué
hubo el rechazo, no nos centramos en ver las prácticas informales y demás, sino simplemente creemos que hubo un rechazo a los principios y el conservadurismo y demás, ¿no? Cuando en realidad el rechazo, por ejemplo, debería explicarse de una manera muy diferente, ¿no? Quizá con el neoinstitucionalismo u otras teorías. Uno de los problemas de la teoría del nuevo institucionalismo, y con esto voy cerrando, es que sus generalizaciones no normativas, ¿no? No son tan novedosas. De hecho, ese es el gran problema. ¿Qué tan relevante fue el nuevo institucionalismo? Bueno, pues simplemente se centró en actualizar algunas preguntas que las mismas teorías de las élites habían ya puesto, ¿no? Voy cerrando. No quiero centrarme en esto porque lo que quiero llegar es a esto. Esto que está aquí. En la ciencia política, los periodos de ciencia normal, ¿no? A la manera de Kuhn, el dominio de un solo paradigma o el dominio de algunas pocas teorías, en realidad son excepcionales. En realidad lo que vemos más bien son teorías en competencia. Lo que sucede es que en el caso de la ciencia política, las teorías entran en competencia y esa competencia lo que ha generado es una especie de sectarización. Eso ya lo había observado Almond en un famoso texto que se llama Las mesas separadas, ¿no? Es decir, Almond dice, la ciencia política tiene digamos, cuatro esquinas, ¿no? Y hace cuatro ejes, ¿no? Um, tiene una ideología y metodología blanda y metodología dura, ¿no? Y la ideología puede ser de izquierda y de derecha, entonces genera cuatro mesas, ¿no? La izquierda blanda y la izquierda dura, la derecha blanda y la derecha dura, que en las cuales va a confluir metodología blanda y metodología dura. Y dice Almond, las teorías en la ciencia política, la investigación en la ciencia política regularmente la observamos como estas mesas rígidas en las cuales hay personas que se sientan en esas mesas, aunque en realidad, dice, la mayoría de la gente se sienta al centro, ¿no? La ciencia política tiende a ser más ecléctica, sin embargo, cuando observamos las teorías, lo que vemos son sectas, ¿no? O mesas separadas. Algo que deberíamos reflexionar, y ahí es donde me voy a centrar un poco para cerrar, es que nuestra ciencia política, a pesar de que tenemos muchas teorías, sigue siendo fuertemente, y más en América Latina, demasiado institucionalista. No es raro que aún hoy en la ciencia política dominen algunos politólogos y politólogas que están fuertemente influenciadas por el institucionalismo, ¿no? Porque muchas carreras de ciencia política nacieron en escuelas de derecho. Lo que no podemos también ser conscientes es que los programas de investigación o las teorías, hay periodos de crecimiento y decrecimiento. Y eso creo es lo que debemos observar. Al inicio, lo que yo les pregunto, una de las preguntas que planteaba era cómo observamos cuando una ciencia avanza o una ciencia retrocede, ¿no? Que muchas veces no lo observamos y que en la ciencia social es un poco más complejo. Bueno, hay que entenderlo así. En las ciencias, las teorías tienen procesos de crecimiento y decrecimiento y hay que ser conscientes de esto. En el caso del ejemplo que ponía del nuevo institucionalismo, pues ¿por qué, a pesar de que todavía se está en proceso de legitimación, pues ¿por qué sigue siendo muy atractivo? Pues porque está fragmentado. Hay varios institucionalismos, pues hay varios programas en competencia, ¿no? El ejemplo que estoy poniendo de nuevo es que el paradigma nuevo institucionalista o neoinstitucionalista parece ser que no es tan poderoso como el paradigma clásico liberal, ¿no? La ciencia política entonces trabaja con muchas teorías, es lo que quiero decir. Trabaja con muchas teorías, no hay una teoría que domine, hay más bien esta lógica de mesas separadas, pero creo yo que lo que debemos ser conscientes de nuevo es esto, ¿no? Esta pluralidad nos debe también llevar a saber o a estar conscientes de que hay periodos de crecimiento y decrecimiento de estos programas, es decir, que crecen y decrecen a lo largo del tiempo, pero que muchas veces el problema de las teorías, y que eso fue con lo que empecé, es que cuando las hacemos demasiado rígidas, terminamos haciéndolas más que teorías, ideologías, ¿no? Es decir, la ideología, como sabemos, pues es como un lente que solamente deja pasar algunas cosas, ¿no? Entonces, ese es el problema de la teoría en la ciencia política,
que tenemos una ciencia que a veces camina en el filo, ¿no? Es decir, si no somos conscientes que las teorías son simplemente modelos de comprensión, que deben crecer y decrecer, que pueden tener procesos de éxito, de conocimiento, de crecimiento prolongado, a través de la investigación empírica, pero que puede llegar también un momento en el cual, pues, esas teorías dejan de ser útiles o dejan de explicar y hay que no sustituirlas, sino al menos utilizar otro foco, pues entonces vamos a llegar al riesgo de la ideologización, ¿no? Creo que ya me extendí demasiado, pero bueno, ahí le dejo y voy a regresar a las unas preguntas con las que empezamos y les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias al doctor Barrientos. Bueno, amigos, los que estamos aquí conectados en la sesión, en este seminario, alguien que quiera plantear una pregunta, digo, yo tomé algunas notas, con toda la libertad, ya sea levantar la mano o plantearla por el chat, con mucho gusto. Ya vi ahí a Julián Loyo. Te escuchamos, pues, si quieres plantearla con tu micrófono y la imagen. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, doctor Fernando Barrientos, pues una felicitación por la gran disertación que ha hecho respecto a eso. Yo solamente quisiera hacer un par de anotaciones para escuchar su opinión. Respecto a las teorías en la ciencia política, yo he venido desarrollando algunos trabajos en los que me ha costado un poco, pero el objetivo central es que dentro de la ciencia social, particularmente en la ciencia política, también hay verdades y esas verdades deben preservarse y deben cuidarse quienes desarrollan investigación, porque si no se cae en un relativismo y ese relativismo hace que muchas veces se ideologice cualquier teoría, lo cual le resta valor científico. Entonces, me gustaría conocer su opinión respecto a esto que estoy comentando, porque uno de los ejemplos es de lo que viene desde la teoría del Estado, por ejemplo, ¿no? La teoría del Estado tiene muy claras hacia dónde, hacia el comportamiento del Estado. Y esto lo trato de traducir en un aspecto muy concreto, particularmente en la reforma energética que se planteó recientemente, había un debate, ¿no?, sobre cómo el Estado y cómo el mercado interactúan y cómo desde la ciencia política puedes explicar estas verdades que pienso que debemos preservar. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Sí, no sé, sí, yo creo que empiezo con esa, ¿no? Alberto. Sí, sí, adelante. De No. hecho, déjame decirte que hay un objeto que impide que te veamos. No sé si... No, ya, se cayó, era la cámara, ya. Adelante. No, la pregunta es muy interesante porque son dos cosas. Y bueno, espero tratar de, pues más que responder, darte una opinión, porque en realidad este texto que les he presentado, digo, aquí está manera de presentación, pero es un texto que estoy trabajando, pues realmente es este problema, ¿no? Si vemos uno de los problemas de la teoría en la ciencia política, como yo decía al inicio, hay teorías de la ciencia política muy fuertes que orientan nuestra investigación, pero que están estrechamente conectadas con principios políticos. Por ejemplo, el liberalismo, ¿no? Que ese es, por ejemplo, lo que estás tú mencionando. O sea, el liberalismo dice el Estado debe ser controlado y el Estado tiene funciones y el Estado tiene obligaciones, ¿no? Entonces, no le llamaría yo verdades, pero tienes razón, o sea, no podemos relativizar porque entonces, pues todo es Estado o nada es Estado y demás. Y ese es uno de los problemas de la teoría política, ese es uno de los problemas de la teoría del orden institucional, ¿no? De hecho, aquí lo pongo otra vez, ¿no? Por ejemplo, el Estado o las teorías del Estado, algunas están estrechamente ligadas a que el Estado ya tiene una estructura, tiene algunas funciones y que simplemente se va adecuando a algunos momentos. Pero lo que sí es cierto es que no le pondría yo como verdades, pero sí pondría que
cualquier teoría, incluidas las teorías del Estado, tiene estos elementos, o sea, tienen criterios de demarcación y que no pueden, ninguna teoría para poder ser sólidas, pueden poner en duda estos criterios de demarcación, porque de otra manera no estaríamos haciendo ciencia. Entonces, estos criterios de demarcación deben ser sólidos, deben estar estructuralmente bien desarrollados y esencialmente deben estar bien justificados. Porque una vez que están bien desarrollados, estructurados y justificados, entonces ya nos permite entonces avanzar sobre la investigación, sobre lo que observamos empíricamente. E incluso si vamos a hacer alguna observación de carácter, ¿cómo decirlo?, de una evaluación crítica, ¿no? Es decir, hasta qué medida es válido esto o no es válido lo otro, ¿no? Pero sí es cierto que el problema de la teoría política es que cuando muchos de los conceptos están estrechamente vinculados con, con el desarrollo de un proceso, por ejemplo, de la democracia, por ejemplo, pues entonces ahí nos vemos constreñidos a aceptar determinados principios sobre los cuales, creo yo, no podemos aceptar la relativización. Probablemente el ejemplo más claro que se conoce, pero que no ha sido resuelto, es, por ejemplo, los principios de la igualdad en las democracias, ¿no? Los sistemas socialistas aducían que eran igualitarios totalmente, ¿no? Pero en la práctica no lo eran, y sin embargo eran principios que guiaban su orientación y que crearon su propia teoría del Estado y demás, ¿no? Y que se contraponían a otro proyecto que era la democracia liberal, ¿no? Que también se basa en el principio de la igualdad, pero una igualdad diferente. Y eran como dos paradigmas en competencia, dos programas de investigación en competencia, y ambas, ¿no? O ambos programas generaban interpretaciones, generaban investigación, generaban políticas públicas. Entonces, sí, el problema que planteas es interesante y sobre el cual yo diría no hay una respuesta, más que una respuesta de orden metodológico, que no, en efecto, no se pueden relativizar. Yo no las verdades, yo no le llamaría verdad, no podemos relativizar aquellos criterios de demarcación que han sido justificados, estructurados, solidificados en una teoría, para que nos permitan entonces avanzar en la investigación. Si estos criterios de demarcación están estrechamente vinculados a un modelo de Estado, ¿no? O a la democracia, por así decirlo, pues aceptarlo así tal cual, que de hecho lo hacemos, cuando estudiamos a las democracias, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, pero no quiero adelantarme porque no quiero desviarme del asunto de que la pregunta es relevante, pero que espero que la respuesta te permita orientar o justificar lo que he tratado de decir, ¿no? Muy bien, Fernando. Mira, tengo una pregunta por escrito de José Gómez Valle y Marco Alanés de la Autónoma de Nayarit levantó la mano. ¿Qué te parece si hacemos como batería de preguntas y tú las contestas en una sola intervención, ¿no? Sí. Mira, Pepe Gómez Valle nos pregunta, pregunta para el doctor Barrientos, en esta relación que debe haber entre evidencia empírica y teorías ex post, desde su punto de vista, ¿qué considera que la ciencia política actual puede aportarle al poder político y su actuación en la pandemia? Y pues, estimado Marco, si quieres plantear tu interrogante con Fernando, te escuchamos con atención. Sí, muchas gracias. Nada más agradecer a este espacio a través del coordinador por permitirnos tener este tipo de actividades, al Colegio Jalisco, también a Alberto y al ponente que es Fernando. Muchas gracias por la exposición. Tengo dos preguntas rápidas y un comentario. El primer comentario es, ¿cómo es tan importante, yo como docente, profesor en una universidad de ciencia política, donde está la licenciatura en ciencia política, la influencia que tiene desde la epistemología, la orientación que se le da en las materias a la teoría política? Es decir, qué tan determinante es el modo como se enseña la ciencia política en la currícula de un programa para definir la orientación de un chico en cuanto a las cuestiones teóricas que le pueden estar reforzando. Y a veces no nos damos cuenta del impacto que tiene un programa
en la formación del chico para acentuarse más a unas teorías y no a otras, un poco también jugando con la barrera que hay entre la ideología y la teoría, que tanto hay ciertas universidades que son tendencia hacia un polo de teórico y no a otro, y eso va determinando el perfil del estudiante, ¿no? Bueno, las dos preguntas. La primera, ¿cómo definiría Fernando esta idea de la etapa precientífica de la ciencia política a la etapa científica? Si es válido hablar de esa etapa precientífica con respecto a la etapa científica dado que a veces se establece que el tránsito de categorías muy básicas como Estado, cuando se habla de sistema político, se puede hablar ya de una transición a una etapa científica. ¿Qué tan válido es hablar de esta etapa precientífica o de ideas políticas y no ya de una etapa científica con un método establecido, con una sistematización más estructurada? Y la segunda pregunta, que tenía que ver, ¿qué tanto la metateoría permite analizar estos temas de la teoría política, o qué tanto la metateoría no alcanzan a visualizar estos recorridos de la propia ciencia política en su construcción teórica? ¿Cuál es el papel que juega la metateoría, o si ha jugado un papel importante o ha quedado a deber en esta reflexión sobre la propia teoría de la ciencia política? Adelante, Fernando, te escuchamos. Muy bien, no, pues agradezco las dos preguntas. La primera, referente a la de qué puede aportar la ciencia, desde la ciencia política al poder político y su actuación frente a la pandemia, pues yo creo que probablemente demasiado. Lo digo por una razón. La pandemia fue resuelta, o está siendo resuelta, por los avances científicos en la medicina, ¿no? En la biología, en la robótica que se utiliza en la medicina y demás. Es decir, quienes hayan seguido un poco con detalle la construcción de las vacunas, por ejemplo, sabrán que ahora pues esas vacunas tienen una tecnología muy diferente a la que se había creado vacunas anteriores, ¿no? Y que además esto se hizo en un tiempo récord. Hay vacunas que tardaron 30, 40 años en llegar al mercado. Aún hay enfermedades que no han logrado generar vacunas, por ejemplo el VIH, ¿no? Que otra vez está apareciendo y demás. Y lo más interesante, o lo más desafortunado, no sé, ustedes dirán, es que no fueron los científicos quienes llevaban la batuta sobre el manejo de la pandemia, aunque eso hubiéramos deseado la mayoría. Al final de cuentas fueron decisiones políticas, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene la política en el mundo social. No obstante, aunque tengamos evidencias científicas de cómo deberíamos manejar la pandemia, hubieron gobiernos, entre ellos el de nosotros, en México, en otros países como en Argentina, en Brasil, ahí al final de cuentas terminamos siendo muy similares, que no tomaron las decisiones adecuadas por orientaciones no científicas, sino por orientaciones de cálculo político o ideológicas, ¿no? Entonces, ¿qué puede enseñar la ciencia política? Bueno, que el conocimiento que tenemos sobre la toma de decisiones, sobre cómo los políticos toman decisiones, pues es muy relevante para comprender por qué algunos países pueden gestionar mejor alguna coyuntura como fue la pandemia sobre otras, ¿no? Esa es una cosa, pero creo yo que también debemos, y eso es lo más complicado, a que no solamente debemos tener explicaciones ex post, ¿no? Es decir, ya sabemos cómo funcionan, sino que seguir diciendo, miren, así han funcionado las cosas o no han funcionado las cosas, y debemos prever, debemos ayudar a que la gente sepa que puede tener información científicamente relevante que les permita, digamos, darse cuenta cómo actúan los gobiernos. Miren, pondría un ejemplo muy simple. En una de las interpretaciones que se hace del libro de Maquiavelo, del Príncipe, no de los discursos, se dice, no, bueno, Maquiavelo era un republicano y escribió El Príncipe para decirle
para advertir a los súbditos cómo podrían ser gobernados, bien gobernados o mal gobernados. Es un ejemplo de prospectiva, por ejemplo, ¿no? Es decir, no es que el príncipe esté dirigido, dicen algunas interpretaciones, al príncipe para decirle cómo gobernar, sino a los ciudadanos, a la ciudadanía, que sepan cómo pueden ser gobernados. Entonces, esa sería una forma, ¿no? La política, la ciencia política puede generar mucho conocimiento para, no sobre las vacunas, no sobre cómo se maneja, bueno, sí un poco cómo se maneja la pandemia, sino cómo los políticos, la gente que está en la política puede llevar una muy mala gestión, por orientaciones ideológicas, ¿no? Digo, ya aquí Mercedes nos recordaba, ¿no? Y fue muy similar aquí en México. La pandemia, México está de entre los 5 países que peor manejaron la pandemia en el mundo. Y sin embargo, nuestro presidente sigue con unos niveles de popularidad espantosos porque la gente no evalúa el desempeño, ¿no? Y eso es algo que debemos nosotros hacer, es decir, orientar a la ciudadanía a que las evaluaciones de desempeño no pasan solamente por orientaciones ideológicas, sino por otra vía. Bueno, lo que dice Marco, ¿no? Marco hace unas preguntas muy interesantes y con su comentario inicial, pues, tienes toda la razón. Yo siempre digo en mis clases que quienes somos profesores, profesoras, podemos formar, pero también podemos malformar. Y si nosotros nos casamos con una teoría, con un conjunto de teorías o con algunas ideologías, pues podemos también, ¿cómo decir? Pues también malorientar a la gente, ¿no? Y desafortunadamente, y creo yo que quienes estamos aquí hemos dado clase nos podemos dar cuenta de eso, o sea, entre el mundo docente, el mundo de la academia tiene sus propias reglas y también hay grupos, y hay grupos que comparten perspectivas metodológicas, temas, también comparten orientaciones teórico e ideológicas. Pero no es lo mismo, creo yo, compartir teorías que compartir ideologías, y ahí sí podemos tener un problema, ¿no? Entonces, sí, sí es un buen planteamiento el que hace Marco, y que creo yo que más bien, pues deberíamos ser un poco eclécticos, ¿no? Es decir, sin abandonar como personas, ¿no? Como ciudadanos, sin abandonar nuestras orientaciones ideológicas, que eso no contamine nuestra labor como docente, aunque creo yo que eso es muy complicado y algunos dirían que es imposible, ¿no? La cuestión si es válido o no es válido lo precientífico. Mira, yo lo pondría con este ejemplo de Kuhn, perdón, de Lakatos. Es cierto que cuando nos referimos al conocimiento precientífico de la ciencia política, nos estamos refiriendo a todo aquel conocimiento sobre la política que no utilizaba el método científico, que se basaba en deducciones, ¿no? Que no recopilaba información, que era sobre todo interpretaciones sobre la historia, selección sesgada de elementos de la historia, ¿no? Para fortalecer una argumentación. Eso se consideraba precientífico. Incluso bajo ese mismo argumento, la misma teoría de las élites podría considerarse una teoría precientífica. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna evidencia más que selección de información del pasado, ¿no? A partir de una prefiguración de cómo está la política configurada a lo largo de la historia. La misma idea entre la división entre gobernantes y gobernados, que los gobernantes son pocos y los gobernados son los muchos, ¿no? O sea, son bases, ¿no? Pero yo diría que no son necesariamente precientíficos, o sea, más bien son un momento del nacimiento de la ciencia política. ¿Por qué? Pues porque aunque no tengan evidencia empírica como tal, datos, números, técnicas, sí tienen método, ¿no? Y no hay que confundir el método con la técnica. Uno de los problemas hago un paréntesis, que yo siempre les comento a mis colegas, es que no confundamos el pensar metodológicamente con las técnicas de análisis. Porque hay veces que, por ejemplo, vemos un programa que dice metodología de la investigación y se empieza a enseñar estadística, les enseñan entrevistas a grupos, no, esas son técnicas de investigación, ¿no? Eso no es metodología. La metodología es pensar metódicamente, ¿no? Metodológicamente hablando. Y efectivamente, eso que algunos consideran que es precientífico, yo creo que no. Es una manera simplemente, mientras ese conocimiento haya sido desarrollado con método, ¿no?
con estructura, con solidez, con rigidez, con buenos postulados, no podría considerarse precientífico, ¿no? Porque lo que es precientífico es todo aquello que no tiene método, aquello que no hace generalizaciones válidas y en el término científico, ¿no? Y la otra de la metateoría, creo yo que es igual que esto. Todo depende, creo yo, de qué objetivos tengamos y qué preguntas nos hagamos. Si nos hacemos preguntas breves, coyunturales, ¿no? Pues eso, ahí sí sirve mucho la teoría, la ciencia política empírica y las teorías de alcance medio. Pero si nos hacemos preguntas mucho más genéricas, quizá trascendentales, pues ahí sirven las metateorías, ¿no? Es decir, no creo yo que las metateorías deban ser subestimadas o despreciadas, ¿no? Simplemente porque no orientan directamente la investigación científica de orden empírico, ¿no? El ejemplo que les ponía, ¿dónde encontramos nosotros la lucha de clases? ¿Cómo la podemos observar? ¿No? O cualquier otra explicación metateórica. Pongámosle el hombre es el lobo del hombre, ¿no? ¿Cómo observamos eso empíricamente, ¿no? No, probablemente no lo podemos encontrar. Sin embargo, esas explicaciones nos dicen mucho. O sea, así como están formuladas, son suficientes para explicarnos mucho de la naturaleza humana y de cómo funciona la política. Entonces, todo depende de qué nos queramos preguntar, ¿no? Entonces, yo creo que la metateoría no alcanza dependiendo el tipo de preguntas que nos hagamos. Como tampoco muchas teorías de alcance medio o muy científicas nos explicarían mucho. Incluso yo creo que las veo hasta insuficientes para explicar muchas cosas sobre la política, ¿no? Por eso seguimos recurriendo a los clásicos. Si las metateorías no explicaran, si el conocimiento científico o las teorías científicas contemporáneas fueran suficientes, nos podríamos abandonar los clásicos, pero no podemos hacer eso. Yo les pongo un ejemplo siempre a los estudiantes. Una persona, una cirujana, por así decirlo, hoy puede hacer una operación de cerebro sin jamás haber leído a Hipócrates, ¿no? Pero una persona que estudia ciencia política no puede considerarse politólogo o politóloga si no ha estudiado Maquiavelo, ¿no? Aunque las teorías de Maquiavelo estén totalmente desfasadas en muchos aspectos, ¿no? Eso es irrelevante. Las preguntas y las respuestas que planteó Maquiavelo siguen siendo tan importantes en su momento como ahora. Eso es lo que hace también interesante. Lo importante es saber qué queremos preguntarnos y qué queremos investigar, ¿no? Muy bien, Fernando. Tienes una serie de preguntas muy interesantes. Espero poder leerlas y me quedo yo con mi inquietud. Pues ya habrá oportunidad después de platicártela y planteártela, pero me da gusto que haya muchísima participación y comienzo a leerlas para que tomes nota, ¿no? Mira, iniciamos con Julio Ortiz. Te plantea la siguiente pregunta. Eh, ¿Pueden explicarse los fenómenos políticos en términos del individuo y sus preferencias y no en términos de élites, grupos y clases sociales o de estructuras y sus funciones? Esa es una primera pregunta. Héctor Castellanos nos plantea, ¿en dónde ubicarías la teoría de los bienes comunes de Ostrom? Y él hace un comentario, en mi marco teórico metodológico encontré ese abordaje y me pareció idóneo dado que mi enfoque es la gestión del agua y el medio ambiente. Y te pide alguna recomendación para estos temas y su abordaje dentro de la teoría y la ciencia política para la gestión de bienes comunes, entre paréntesis, naturales en un entorno de incertidumbre profunda. Y Joana Cárdenas, con esta sería la tercera pregunta. ¿Qué tanto aporta la institucionalización de la política para la formación de politólogos? Y en la actividad política, ¿cuánto aporta el estudio de la democracia al empirismo y a la ciencia en época post-pandemia? ¿Cuál sería el mejor enfoque para el estudio de la ciencia política desde tu punto de vista? Bueno, sí, no, las preguntas son un poco complejas. La primera, de Julio, ¿no? Yo diría que más bien habría que verlo, así como les explicaba hace rato, en función de
de programas de investigación en competencia. Hay algunas cosas que, o sea, la lógica entre de individuos y sus preferencias es parte de una teoría, y la teoría de las élites, los grupos sociales, son otras teorías. Entonces, hay algunas veces que hacemos, digamos, integramos teorías, ¿no? Por ejemplo, un marco teórico permite integrar diversas teorías, pero hacer un marco teórico, la verdad, sí requiere tener un buen conocimiento de las teorías para saber cuándo hay elementos de alguna teoría que pueden funcionar para generar una buena explicación. Porque recordemos que un marco teórico va a ser el marco precisamente que va a orientar la investigación empírica, nos va a decir qué vamos a buscar, como les decía yo hace rato, ¿no? Al inicio de la presentación. La teoría nos dice qué seleccionamos, qué excluimos, qué es válido y qué no es válido, ¿no? Cómo ordenamos, si es una causa o es un efecto. Y las teorías, como la de los grupos, de las élites, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, la teoría de las élites se centra en ver las causas y al mismo tiempo los efectos. El efecto es que existe una sociedad dividida entre gobernantes y gobernados. Las causas son las fórmulas de legitimación, ¿no? Y las estructuras sociales y demás. Las otras teorías, por ejemplo, las de las preferencias y otros, se hacen otro tipo de preguntas. Entonces, hay veces que hay que ser cuidadosos cuando las teorías no son compatibles, ¿no? Es decir, depende de qué pregunta. Para determinadas preguntas, para determinados objetivos, determinadas teorías, determinados marcos teóricos, no deberíamos revolverlas. La cuestión sobre Ostrom, creo yo que ese es un caso de investigación, como digamos, se me va el nombre, transdisciplinar. Porque si bien Ostrom es una autora muy leída en la ciencia política, ella esencialmente siempre sus estudios, y ahí voy a decir solamente lo poco que sé, están muy orientadas hacia la economía, ¿no? Es decir, y una economía muy contemporánea, es decir, la famosa teoría de los bienes comunes, ¿no? La tragedia de los comunes y demás, ¿no? La pregunta va orientada a alguna recomendación para estos temas y sus abordajes dentro de la ciencia política, ¿no? Sobre la cuestión de los bienes comunes. Creo yo que ahí lo conveniente sería ver algunas teorías del poder, ¿no? Que están estrechamente relacionadas con la gestión de los bienes, ¿no? Es decir, sin dejar de ver la teoría de Ostrom, podríamos hacer un buen marco teórico con las teorías del poder que están relacionadas con quiénes son pues sí, los dueños de los medios, de los procesos, ¿no? Y que les dan poder. Si es el Estado, si son los privados, si es el Estado y los privados, ¿no? Si hay alguna ganancia, no hay una ganancia. Es decir, yo creo que esa teoría se complementa con las teorías del poder. Y ojo, eso es muy importante. En América Latina hay muchos estudios que están estrechamente relacionados con estas perspectivas. Por ejemplo, todos los estudios, no sobre la democratización, pero sí el rol del cambio del Estado entre los años 80 y 90 en América Latina, tienen que ver con eso. Es decir, cuando el Estado, por ejemplo, empieza los gobiernos empiezan a desestatizar muchas empresas, pues esas empresas pasaron a algunas manos, ¿no? Y estas personas, pues, adquirieron poder económico y político, ¿no? Y ese es un ejemplo muy claro. Y en algunos de estos, esas personas empezaron, por ejemplo, a gestionar bienes de orden común. Pongo un ejemplo muy simple. En muchos países las carreteras terminaron en manos privadas. En muchos países la distribución del agua terminó en manos privadas. Ese es un tema muy clásico de Ostrom junto con teorías del poder político, ¿no? Ojalá esta orientación te pueda ayudar. Y la pregunta de Joana, ¿no? Que pues, en realidad más bien son varias, ¿no? De cuál es el mejor enfoque para el estudio de la ciencia política y qué tanto aporta la integración de la política para la formación de politólogos en la actividad política. Bueno, ahí voy a dar un comentario más que nada, pues, ¿cómo decirlo? Autoelogioso, ¿no? Para toda la comunidad politológica, y no tanto. Creo yo que en la ciencia política tenemos mucho conocimiento científico, técnico, metodológico, evidentemente, y teórico, como para orientar mejor
el desempeño de la clase política o de las personas que hacen política. El problema está en que una cosa que no hacemos muy bien, y puede ser ahí una crítica, no hacemos muy buena divulgación del conocimiento politológico. Y ojo, es diferente hacer opinión pública. Todas las personas que estamos en la ciencia política, en algún momento hacemos opinión pública o participamos de la opinión pública. Pero es más probable que sea más escuchado una persona que hace periodismo, por ejemplo, o que está en la coyuntura política, ¿no? En los pasillos de los congresos o en la presidencia o con los asesores, etcétera, que una persona que ve desde fuera la política. Y no obstante, tenemos muchísimo que aportar. Pero sí lo hacemos, tenemos buenas relaciones. Por ejemplo, los partidos hacen escuelas de cuadros, la gente se capacita. Y yo pongo el ejemplo más claro. Si la ciencia política no fuera una ciencia relevante, pues no sería una de las carreras que más crecimiento ha tenido en los últimos años, en todos los países de América Latina. Si ustedes observan, desde los años 80, pero sobre todo los 90, en todos los países se han ido creando carreras de ciencia política. Ese es un ejemplo que, aunque no sepamos exactamente, no sepamos exactamente, aunque no veamos de manera directa los efectos del conocimiento politológico sobre las personas que gobiernan o las que hacen política, sabemos que esta carrera cada vez ha generado, o el conocimiento politológico cada vez más ha generado personas que se forman en la ciencia política y que después van a tomar decisiones. Esperemos que esta gente pues sea exitosa, ¿no? Aunque ya empezamos a tener ejemplos en los cuales gente que se formó en la ciencia política no ha sido lo mejor que esperábamos. ¿Cuál es el mejor enfoque para la ciencia política? No hay un mejor enfoque. Lo que más bien creo yo que debemos conocer bien los enfoques y que a partir de nuestros temas de investigación, las preguntas de investigación, elijamos el enfoque que mejor oriente a darnos una mejor respuesta. Pongo el ejemplo clásico, que no tiene que ver con la ciencia política, pero que se entiende muy bien. No es lo mismo, no podemos ver las estrellas con un microscopio, ni podemos ver a los insectos con un telescopio. Debemos utilizar el instrumento adecuado para ver las estrellas o para ver los microorganismos. Pero si utilizamos una teoría para explicar todo, entonces ya no estamos haciendo ciencia, estamos haciendo ideología. Es decir, si yo quiero ver a las estrellas con mi telescopio, pero también quiero ver a los insectos con mi telescopio, entonces ya no estoy haciendo ciencia, estoy utilizando solamente un instrumento para justificar mis orientaciones ideológicas. Y eso es lo que a veces sucede. Hay algunas teorías que son adecuadas para explicar determinados problemas, pero no pueden ser utilizadas para explicar todos los problemas. Ahí creo yo que ya pierde un poco de su cientificidad. Y eso es lo que debemos hacer cuando queremos seleccionar qué tipo de enfoque es el más adecuado. Va a depender qué queremos observar, ¿no? Muy bien, Fernando. Digo, me voy a obviar las felicitaciones y los agradecimientos que te externan en pro de los interrogantes para aprovechar tu presencia virtual. Mira, Adriana nos dice que mencionas que hay desprecio hacia las teorías y el conocimiento científico generado por parte de quienes se dedican al ejercicio del poder y te plantea la siguiente interrogante. ¿Existe también el desdeño generalizado por parte de la academia hacia ellos por su reiterada ineficacia o las expectativas rebasan las capacidades? Luz Esperanza. Luz Esperanza nos plantea, ¿el neoinstitucionalismo puede aportar? Y nos plantea la pregunta, ¿cómo explicar las transiciones de los regímenes políticos, sobre todo en la idea de los nuevos autoritarismos que se han dado y que se ha dado puede ser considerado como una teoría? Y finalmente Ricardo Flores, ¿cuál sería la metodología vigente de la ciencia política? Sí, bueno, la primera es interesante. Yo creo que siendo autocríticos, yo creo que hay desprecio de uno y de otro, ¿no? Pero va a depender también los espacios, los países. Hay espacios en los cuales hay mayor acercamiento y hay espacios en los cuales no hay tanto acercamiento. Creo yo que al final de cuentas habría que, como científicos de la política,
pues quitarnos este velo de intelectualismo que no nos sirve para nada, que a veces también nos cierra el contacto con las personas que se dedican a la política práctica, ¿no? Por ejemplo, Marco, ¿no? Que nos está escuchando, que lo conozco y bueno, sé que participa en algunos comités, ¿no? En Nayarit o en otros. Miren, cuando se abra la oportunidad, ¿no? De participar en la política, que nos inviten como expertos, expertas y participemos, hay que hacerlo y llegar precisamente con esa bandera, ¿no? Es decir, con la credencial, ¿no? Yo soy politólogo, politóloga, mi especialización es esta, y hablar en eso, ¿no? Así como para también empezar a quitar esa barrera que a veces nos separa. Hay personas, hay politólogos, entre ellos algunos maestros míos, que consideran que no se debe hacer eso. No, no voy a poner nombres, porque son varios, pero hay politólogos que dicen, miren, no, la ciencia política es como si nosotros fuéramos biólogos que estamos estudiando las cucarachas, y hay que verlos de lejos y jamás hay que contaminarnos. Mi punto de vista es ser más ecléctico, o sea, sí, yo también soy de esa perspectiva, yo prefiero mantenerme lejos, pero si se da la oportunidad, hay que hacerlo, porque también hay que demostrar que el conocimiento que nosotros generamos puede cambiar las cosas, no solamente es interpretativo, no solamente es explicativo o descriptivo, porque si no nos vamos a estar lamentando, ¿no? Eso le pasó a Maquiavelo también, ¿no? Maquiavelo se la pasó toda su vida lamentándose de que nunca se pusieron en práctica lo que él decía. Sigue estando presente esa tragedia maquiaveliana, pero la podemos resolver ahora, ¿no? Creo yo que hay muchas experiencias, el libro de Michael Ignatieff, ¿no? Creo que se llama Fuego y Cenizas, ahorita me viene su nombre, es un ejemplo muy claro. Michael Ignatieff era un politólogo que un día se convierte en líder de un partido, ¿no? Y lo convierten en casi ministro. Y entonces su dilema es cómo llevar a cabo en la práctica todo el conocimiento que él ha cultivado politológicamente, ¿no? Y se da cuenta que es difícil y que prácticamente imposible, pero eso no significa que no pueda aportar a la política desde su conocimiento científico, ¿no? Porque la política es una actividad colectiva. No podemos presuponer que como la estudiamos seamos los portadores de la verdad. Probablemente conozcamos mejor algunos procesos, pero no podemos conocer todo, ¿no? Al final de cuentas solamente conocemos una parte del conocimiento sobre la política, ¿no? La otra era sobre los regímenes, ¿no? El neoinstitucionalismo y los cambios de regímenes políticos y demás. Bueno, yo creo que no, el neoinstitucionalismo creo yo que es una serie de teorías estrechamente conectadas, en algunos casos parecen separadas, ¿no? Recordemos que está el organizacional, el histórico, el rational choice y demás, que nos puede ayudar a entender algunos procesos, pero no todos. Sin embargo, lo que es un hecho es que el neoinstitucionalismo también aparece en contextos de cambio, ¿no? Aparece cuando están en decadencia los regímenes del socialismo en Europa del Este, los regímenes autoritarios en América Latina, y hay una necesidad de explicar esos procesos más allá, digamos, de las estructuras constitucionales o los diseños institucionales. Y no sé si el institucionalismo fue la teoría, y sigue siendo la teoría que nos ayuda a explicar los cambios y las transiciones, pero es un hecho que hay muchos elementos, por ejemplo, las prácticas informales, los actores, las estructuras de oportunidad, ya se me fue el nombre, este concepto de los precios relativos, ¿no? Por ejemplo, de Douglas North y demás, que nos pueden ayudar a comprender por qué en determinados momentos algunos procesos toman alguna dirección o en otro momento toman otra. Lo que es un hecho es que las teorías de la democracia, las teorías de la transición, las teorías de las transiciones a la democracia o no democracia, son en sí ya unas teorías, ¿no? Que creo yo que son suficientes y no sería necesario ayudar, más que para ayudarse a comprender determinados fenómenos, porque esas teorías ya de por sí explican bien los procesos de transición, de decadencia, de desdemocratización y demás. Probablemente el neoinstitucionalismo o el nuevo institucionalismo nos ayudaría a comprender algunos procesos que en esas teorías no están contemplados, quizá hasta para mejorarlos
esas teorías, o mejorar esas teorías, o mejorar las mismas teorías del nuevo institucionalismo. Creo que hasta ahí quedaban, ¿verdad, Alberto? Son las que noté. Muy bien. Yo quisiera no irme sin plantearte una pregunta y una opinión al respecto, muy acorde con tu presentación. Y bueno, agradecerte, pero no me estoy despidiendo todavía aún del seminario, sino comparto un comentario, comparto de alguna forma la opinión bueno, el planteamiento que tienes sobre la idea de la teoría como un elemento ordenador, orientador, que seleccionas y que, bueno, se tratan de responder a ciertas preguntas, que al final es lo más importante. Pero quiero saber tu opinión con respecto a dos grandes posiciones que precisamente creo que la ciencia política de todas las ciencias sociales al menos tiene como fines, o incluso hasta en el nombre lo lleva, pues ser y construir ciencia, ¿no? Y te lo planteo por lo siguiente, ¿no? Habrá discusiones en que en ciencias sociales en general no hay teorías, que son solamente definiciones y que muy pocas veces son imprecisas, no son útiles. Bueno, estas discusiones ya muy a la de las leyes, en ese sentido. Y al otro extremo, como está ahorita también en boga, de discursos nebulosos, de la mínima debilidad de la lógica en la argumentación, la ausencia de rigor metodológico, y en ese sentido como que todavía estamos en medio al respecto. ¿Qué tendrías que decir, bueno, ante estos dos extremos y que estamos viendo como tendencia, pues esto que pues ya lo han dicho y lo ha señalado más de algunos, relativismo, estos nuevos, es un cóctel de términos, de categorías, o sea, lo que a veces como algo que hay que aprender de la ciencia política, esta visión sartoriana, es de que las categorías son nuestros contenedores de datos y precisamente hay que tener precisión conceptual, y lo has asentado muy bien, que la metodología o el proceso metodológico es una estrategia para formar y pensar de manera lógica. Entonces, ¿cuál es tu posición al respecto? Sí, alguien preguntaba ahí en el chat de la revisé de cuál era la metodología. Yo soy más de la idea de que existe el método y las técnicas, ¿no? Pero si podemos hablar de metodología, pues yo creo que la que le ha dado más solidez es el método comparado, porque siguiendo la misma lógica de Almond, ¿no? O sea, si la ciencia quiere ser ciencia, si la ciencia política quiere ser ciencia, por esencia debe ser comparada, porque toda la ciencia, cualquier ciencia es comparada. Comparamos un antes y un después, comparamos un procedimiento con otro y demás, ¿no? Entonces yo creo que la política comparada da mucho. Hoy la política comparada es más método que comparar países y procesos, ¿no? O son las dos cosas, es una perspectiva y es un método en sí. Entonces, ese podría ser. No, voy a leer algo rápidamente para responder lo que dices, Alberto. Hay un libro que yo les recomiendo que a mí me gusta mucho, que se llama de Stanislav Andreski, y se llama Las ciencias sociales como forma de brujería, ¿no? Ahorita, cuando ya quite esto, se los voy a enseñar. Bueno, de hecho, ahora se los voy a enseñar. Y así se llama, Las ciencias sociales como forma de brujería. Y Stanislav Andreski dice una frase así, pues interesante, ¿no? Dice que las ciencias sociales han crecido muchísimo. Este libro lo escribió en el 72. Decía, para él, las ciencias sociales han crecido mucho en sus aspectos internos. Él dice, hay más universidades que ofrecen programas de licenciatura y posgrado en sociología, en ciencia política, en economía, en antropología y demás. Hay revistas, hay congresos, hay grandes vacas sagradas, ¿no? Como dice el profesor Arellano, el santoral ha ido creciendo, ¿no? Cada vez hay más clásicos de las disciplinas. Pero decía Andreski de una manera muy crítica, decía, también han creado una avalancha de retórica hueca y una escasez de ideas nuevas. Y las aportaciones antiguas y valiosas de los antecesores están siendo ahogadas en un torrente de verborrea sin sentido y de sutilezas inútiles. Dice, según Andreski, en los 70 él decía que más del 90% de la investigación social de ese momento era, desde su punto de vista, rebuscar de cosas que ya habían sido descubiertas desde hace años, y que uno de los problemas era que se centraban en cuestiones más técnicas que en la sustancia.
creo yo que una de las cuestiones de la ciencia política hay veces que puede aplicarse a esto. Yo he dicho, la ciencia política no va a avanzar cuando, no obstante, cuando, por ejemplo, yo he notado estudios científicos publicados en importantes revistas que podrían haberse ahorrado toda la técnica de análisis con una simple frase, ¿no? Cuando terminan demostrando algo que ya había demostrado, por ejemplo, eh, Montesquieu, ¿no? Y que no, y no solamente no discuten con Montesquieu, sino que son muy arrogantes, ¿no? Una de las frases que a cada rato a mí me suena en la cabeza de una manera así como que me va a dar algo, es cuando dicen, la ciencia política ha excluido, no ha centrado esto, ¿no? O sea, vean ustedes los nuevos artículos, ¿no? Dice, si bien tenemos mucho conocimiento sobre tal tema, la gente no se ha centrado en observar esto, ¿no? Y entonces, ¡fum!, de repente ahí lanzan toda la artillería técnica para decir una nimiedad. Y eso es cierto que eso también nos lleva a un conocimiento politológico que termina siendo a veces intrascendente. Pero hay que ser cuidadosos con esto. Esto también lo había observado ya Sartori. De hecho, eso era lo que a él no le gustaba, ¿no? Es decir, que de su punto de vista se publicaba mucho y se... Creo que se congeló el Fernando, ¿verdad? No, ya era el cierre. A ver, esperemos. Me des- sí, me comenta que se le fue la luz en el cierre. Entonces, eh, pues, pues ante ese problema técnico creo que nos dejó con el filo de la butaca para cerrar la cita y la idea. Entonces, pues no sé, ¿quieren esperarlo un instante o pues dice que ya regreso? Yo creo que hubo un apagón. Dice, así que esperamos un par de minutos, ¿qué les parece? Perdón, es que se me fue la luz, se fue muy rápido, pero bueno, ya nada más para despedirme. eh, les recomendaba este texto de Andreski y que decía este problema que hoy padecemos, ¿no? Es decir, eh, que tenemos mucho conocimiento, pero que a veces ese conocimiento no dialoga con el conocimiento acumulado. Pero también habría que decir que pues es una imposibilidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué tanto podemos saber de lo que ya se ha escrito sobre un tema, ¿no? En las ciencias sociales recurrimos, por ejemplo, que tenemos que hacer una revisión de la literatura. Pero miren, en esta época, ¿quién puede tener el tiempo realmente de leer seriamente y a profundidad todo lo que se ha escrito sobre un determinado tema, ¿no? Entonces, tenemos un mundo de información. Por eso creo yo que lo que sí debemos hacer es ser selectivos, seguir orientándonos por los clásicos. A la larga hay algunos autores, autoras, temas, teorías que van tomando su fuerza por la calidad de sus explicaciones. Muchas veces, claro, esto depende también del tipo de técnica que hayan utilizado, pero hay veces que por muy sofisticado que parezca la investigación, si sus conclusiones no son adecuadas, no son bien planteadas, son, como decía alguien que opinaba ahí en el chat, son demasiado rebuscadas, pues no logran trascender, ¿no? Entonces, creo yo que sí hay que buscar un equilibrio. Pero Alberto decía algo muy importante. Creo yo que algo que no debemos caer en las ciencias sociales, o debemos evitar, porque sí se cae, es la verborrea pseudocientífica. Y esto es una regla para todas las ciencias, no solamente para la ciencia política. Toda ciencia tiene su propio corpus lingüístico, es decir, o su estructura lingüística. Es una estructura lingüística especializada, es lo que le da identidad a una ciencia. Es decir, no podemos utilizar el lenguaje común, porque entonces no nos vamos a distinguir, por ejemplo, de la opinión de un taxista. Eso lo tomó de una profesora aquí en México, en la Universidad de Querétaro, ¿no? Decía, el politólogo debe distinguirse de la opinión de un taxista, pero si la persona que estudia ciencia política termina opinando lo mismo que un taxista, recordarán ustedes que los taxistas opinan de todo,
y muchas veces lo sienten con autoridad, pues entonces no nos vamos a distinguir. ¿Qué es lo que nos distingue? No solamente nos distingue nuestro objeto de estudio, no solamente nos distingue que estudiamos con métodos y técnicas, sino que tenemos un propio lenguaje, un lenguaje especializado, que tenemos a nuestros autores, que tenemos nuestras teorías, nuestras obras principales. Y eso no debemos olvidarlo. Por mucho que existan corrientes que digan, no, hay que abrir el conocimiento, que el conocimiento debe ser accesible, ¿no? Claro, sí, debe serlo totalmente, pero sin perder la solidez de sus principios que le dan identidad, ¿no? De otra manera, llegaríamos a ese problema que planteas, Alberto. Y creo yo que es una respuesta clásica, pero creo que sigue estando vigente, ¿no? Muy bien, Fernando. Al contrario, digo agradecerte, fue un placer. Creo que abrimos con el pie derecho. Tú obviamente eres un invitado de lujo. Lo que sí me gustaría reiterar ahorita es si tienes un comentario más antes de despedirnos e invitar a los integrantes a la próxima sesión, que estará también otro distinguido y también admirado colega, amigo también como el doctor Héctor Samites de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues te damos algo que quieras que hayas dejado en el tintero y quieras cerrar. No, bueno, primero agradecerte a ti y al Colegio de Jalisco esta invitación a discutir estos temas, y creo yo que lo que podría decir es esto precisamente, que miren, la ciencia política, como todas las ciencias sociales, regularmente lo que nos atraen por lo regular son los temas pues que nos están preocupando, la preocupación contemporánea, ¿no? Es decir, hay temas que nos atrapan, ¿no? Temas corrientes que nos atrapan porque son urgentes dar respuesta, o porque nos interesan por esa naturaleza, o porque incluso muchas veces nos sentimos obligados a tratar esos temas, pues porque están en el ambiente de la opinión pública y de la política. Pero creo yo que para hacer buena ciencia política también debemos preguntarnos sobre cómo hacemos ciencia. Probablemente eso que les presenté, les digo, es un avance, es un texto en construcción, pero sí hay que cuestionarnos cómo hacemos ciencia política, cómo pensamos las cosas, cuáles son nuestros marcos teóricos y la validez de estos marcos teóricos que utilizamos. Porque la ciencia también avanza cuestionando los fundamentos de sus teorías, de sus métodos. De otra manera, solamente estaríamos reproduciendo el sistema sin ningún cuestionamiento. No solamente el sistema político, el sistema social, sino nuestra propia ciencia. Y luego no nos damos cuenta cuando nuestra ciencia empieza a tener falencias, ¿no? Y la mejor forma de identificar las falencias es cuestionar lo que estamos haciendo ahora. Es decir, a ver, sobre todo cuando las teorías parecen incuestionables, es ahí cuando yo creo que es cuando tienen más falencias, ¿no? Es decir, hay que ver dónde están digamos, los puntos débiles, no para destruir las teorías, porque tampoco se trata de eso, sino para mejorarlas, para saber cuándo una teoría sí puede explicar bien las cosas y cuándo decir, esta teoría es mejor no utilizarla para interpretar determinados fenómenos, ¿no? Es decir, quizás la única que quiero decirles es que nos cuestionamos también cómo hacemos ciencia social y en específico cómo hacemos ciencia política, ¿no? Y eso sería todo, y de nuevo agradecer a todos por su atención, y bueno, nos echamos casi 2 horas, y pues les agradezco que hayan aguantado esta exposición. Muy bien, muchas gracias, buenas noches y los esperamos, están cordialmente invitados al próximo 10 de octubre con el doctor Héctor Samitis, y les adelanto el título de la ponencia para que lo agenden y nos veamos por aquí, que es Importancia y Utilidad del Análisis Político, una aproximación teórica y metodológica. Entonces, muchísimas gracias, excelente noche y nos vemos pronto y hasta luego.